Este 25 de mayo tendremos el ingreso provisional de Saturno al signo de Aries, algo que ocurre aproximadamente cada 29 años y medio y para que se hagan una idea no pasaba desde 1996. Ya desde ese entonces ha pasado mucho en nuestra vida y en el mundo y hoy vamos a ver en este video cuáles son las características principales de este tránsito que es provisional porque va desde el 25 de mayo hasta el 1 de septiembre de 2025, dándonos como un trailer de lo que vendrá ya cuando Saturno ingrese definitivamente al signo de Aries a partir de febrero del 2026 y en donde estará 2 años y medio, que es lo que tarda en recorrer un signo. Saturno en Aries nos va a invitar a asumir el liderazgo, a responsabilizarnos de nuestras decisiones, elecciones y acciones. Y también nos va a pedir comprometernos con nuestro deseo, con ese fuego interior. Vamos a ver todos los retos que tendremos con este tránsito y cómo lo podemos compaginar con tránsitos que simultáneamente nos están marcando que es el momento de nuevas reglas, de nuevas estructuras y que estamos armando un nuevo mundo. Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Paula Andrea Moyano. Este es mi canal Andrómeda Astrología y hoy vamos a ver el ingreso provisional de Saturno a Aries. Bienvenidos. Bueno. Hay que empezar por reconocer cuáles son las funciones de Saturno. Saturno es el planeta que representa la estructura, el compromiso y que también nos hace conscientes del paso y el peso del tiempo, ¿no? Saturno por donde pasa siempre nos va mostrando cuál es la esencia, la estructura, la función que cumple cada cosa en nuestra vida. Saturno se asocia a las figuras que van a servir de sostén, a las figuras que con el tiempo nos enseñan a través de la madurez, del ejemplo, de la responsabilidad y muy importante, de los límites. Es el planeta que nos hace integrar los límites y por eso también es el principio del tiempo y también de la contracción. Por lo tanto, Saturno puede ser un tránsito que sí podemos sentir como si viniera un auditor a examinarnos en un área de nuestra vida, a ver cómo estamos gestionando las características del signo por el que transita. Y su tránsito no nos es indiferente porque es muy evidente. Saturno es el principio de realidad y a veces puede traer unas duchas de realidad a todo lo que no tiene sustancia y que no se puede consolidar ni sostener en el tiempo. Piensen que Saturno también tiene que ver con la madurez, con asumir responsabilidad y sí, tradicionalmente se le asociaba al planeta del karma porque da lo justo, ni más ni menos, lo justo y necesario. Entonces, bueno, es un planeta potente al que muchos le temen, pero realmente hay que ver la función. No por eso no deja de ser un tránsito complejo, porque puede hacernos sentir limitados, con la necesidad de hacer ciertas renuncias, incluso algunos sacrificios, pero piensen que todo es para ir a la esencia de las cosas. Una de las pautas que nos da Saturno por signo es el tiempo y cómo lo aprovechamos, porque de hecho es el señor de los tiempos, es el que regula cuáles son las reglas a nivel social y nos va junto a Júpiter marcando las pautas de esas normas y reglas sociales que tenemos que integrar y cuáles son los límites y la estructura que hay que darle a esos límites. Entonces, para esto les he preparado una presentación porque Saturno, como ingresa al signo de Aries, hay que entender qué límites, qué estructuras, qué compromisos tenemos que asumir siendo Aries el primer signo del zodiaco. Ya les comparto la presentación, pero bueno, entendamos que si Saturno visita el signo de Aries, ¿qué va a pasar con el elemento? El elemento de Aries es el fuego. ¿Y qué pasa donde Saturno toca? Que ralentiza. Entonces piensen, imagínense en una llama de fuego, ¿no? Algo que sale, que surge, que quiere expandirse, crecer, la propia naturaleza del elemento fuego. ¿Y qué hace Saturno? Ralentiza, contrae. Entonces puede que nos cueste arrancar, puede que sintamos el peso de no necesito administrar bien la energía porque no tengo esa misma disposición para salir, tengo que asumir con responsabilidad riesgos, tengo que comprometerme con eso que quiero hacer. El fuego se asocia a la acción y más en Aries, que es el primer signo del zodiaco, que se asocia también al impulso vital. Entonces hay algo con ese impulso vital que tiene que regularse y por ende lo podemos sentir como un freno de mano a nuestras iniciativas. También nos pide asumir nuestra reactividad, hacernos cargo de nuestra agresividad y también
regular y ver las consecuencias de cuando improvisamos o cuando no tenemos carácter, nos falta valentía para asumir las cosas y para hacernos mucho más fuertes. Es como ir al gimnasio, un entrenamiento de músculo, de sacar músculo para ir a la esencia de toda nuestra fuerza, de toda esa capacidad guerrera que yace en cada uno de nosotros, porque todos tenemos a Aries en nuestra carta natal. ¿Vale? Entonces, bueno, eso como decirles de principios generales. Voy a compartir en breve la presentación para que vayamos viendo cuáles son las particularidades. Pueden sacarle un pantallazo para que lo tengan ahí, porque sé que a veces son muchos datos, pero bueno, ahí está de forma organizada, ¿no? Entonces, vamos a ello. Bueno, vamos a ver qué significa el ingreso de Saturno a Aries. Si Saturno es el planeta que representa el trabajo, porque lleva una dosis de esfuerzo, y Aries es el signo que representa el individuo, el yo soy, entonces hay algo de trabajo personal que hacer, hay algo de trabajo individual, ¿no? Frente a eso, ¿qué podemos esperar? Que tengamos que iniciar cosas, porque Aries es el signo de inicios, es el primer signo del zodiaco, que requieren compromiso y disciplina. Compromiso y disciplina es no abandonar cuando las cosas se pongan difíciles, es saber sostener ciertos impulsos, ciertas iniciativas con el paso del tiempo. También va a implicar defender nuevos intereses personales. ¿Por qué? Porque pueden surgir nuevos deseos y probablemente hayan personas que se contrapongan a esos intereses, que no estén de acuerdo, que no compartan nuestros deseos o nuestras iniciativas. Frente a eso hay que consolidar el carácter. El carácter a través de los límites, el carácter a partir de la autonomía y el autogobierno. ¿No? De tener esa capacidad de tomar decisiones informadas y sostenerlas. Además, esa voluntad, fíjense que Aries tiene que ver con el yo quiero, yo deseo, yo voy, ¿no? Entonces esa voluntad tiene que saturnizarse, es decir, manifestarse, materializarse, y esa materialización tiene que ser de alguna manera controlada, regulada, es decir, a través de la planificación, del orden y la estructura, ¿no? Tengo que saber, por ejemplo, si quiero competir en alguna carrera, ¿no? O quiero un campeonato, pues voy a tener que empezar a prepararme. Y probablemente uno de los retos sea lidiar con la falta de inmediatez y la frustración de no poder quererlo tener todo ya, no poder tenerlo todo ya cuando uno quiere, ¿no? Porque como Saturno representa el paso del tiempo, hay algo ahí de integra y regula la frustración, cómo reaccionas también. Las reacciones es algo que tendremos que trabajar, ya sea porque seamos personas muy agresivas, ¿m? Que interiorizamos siempre una respuesta agresiva ante la defensa y también conductas que hacemos para sobrecompensar el arquetipo de Aries, es decir, la frustración, el asumir las cosas a regañadientes, la pasivo-agresividad, ¿no? Ese tipo de cosas, la falta de carácter es también algo que Saturno viene a regular, ni mucho ni muy poco, ¿no? Es como integrar lo que es maduramente el autoafirmarse, el sostener nuestros deseos y el decir, sí, esto es lo que quiero, este es mi compromiso y actúo independientemente que te parezca que estés de acuerdo en todo o no, ¿no? Tampoco es imponerse porque precisamente ahí va la autorregulación de entender que no estamos solos y que Saturno pues también te enseña a vivir en sociedad porque es un planeta colectivo, ¿no? De ahí que también lideremos con bastante responsabilidad, es decir, asumiendo riesgos, sabiendo cuál es el costo y las renuncias que tenemos que hacer para obtener algo que deseamos. El objetivo va a estar en convertir al final de este tránsito y en la medida en que el tránsito ocurra por el signo de Aries, que son 2 años y medio, en todos los impulsos que iniciamos, todas las iniciativas, todas las cosas nuevas que vamos armando, en compromisos sólidos. ¿Mm? Y compromisos principalmente con uno mismo, no para que la sociedad me vea, no para que me aplaudan, no para saberlo todo, ¿no? Sino es como en esa área de expertise tuya que vas a trabajar, comprométete, compromete ese impulso, ese deseo y dedica tiempo y concentra la energía ahí.
con todo lo que conlleva agotamiento. Fíjense que Aries es un signo que tiene que ver con la cabeza, con el cuerpo físico, con cómo nos presentamos a la vida, con cómo administramos la energía vital. Es de hecho el nacimiento, un parto, ¿no? Entonces es un parto que puede ser un poco complicado y de ahí que haya incluso ciertos proyectos que se retrasen un poquito en empezar o que tengamos que hacer modificaciones si queremos que el proyecto dure. También asumir que está bien equivocarnos. Aries es el arquetipo que nos enseña a asumir riesgos. Es un poco un deseo ciego que sale al mundo, experimenta, pero es tal su fuerza y su resiliencia que logra levantarse después de cada caída, después de cada aporreada. Decimos, sí, me caí, pero soy más fuerte y me levanto. Para que algo dure, tiene que tener consistencia. Entonces, sí, probablemente tengamos que recibir algunas duchas y golpes de realidad, pero es lo que nos va a hacer ser maduros, ver las cosas de forma mucho más neutra, más fría, más calculadora, porque Saturno es un planeta frío. Y entonces va a enfriar un poquito el fuego de Aries para que ese deseo, esa esencia, recuerden que la función de Saturno es que quitemos lo accesorio para ir a la esencia de las cosas y que esa propia esencia se sostenga con el paso del tiempo, que es lo que regula Saturno. Un dato acá adicional, recuerden, 25 de mayo al 1 de septiembre y va a retrogradar. Todos los planetas retrogradan, ¿no? Siempre van hacia atrás. Entonces Saturno ingresa a Aries el 25 de mayo, avanza, ¿no? Y a partir del 13 de junio empieza a retrogradar, a ir hacia atrás. Y es ahí cuando sale del signo de Aries y regresa a Piscis el 1 de septiembre. Va a seguir retrogradando en grados matemáticos hasta llegar creo que al grado 25 de Piscis, ¿no? Y ahí, a partir del 28 de noviembre, vuelve a arrancar directo para ya en febrero del 2026 ingresar definitivamente al signo de Aries, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí. Una pregunta clave que nos tenemos que hacer es, ¿cuál individuo tiene autoridad y quién no la tiene? La autoridad es algo que tenemos que integrar con Saturno y no es una autoridad de imposición sin algo que no tenga base. La base es la experiencia, la base es la disciplina, la base es la perseverancia y la excelencia. No piensen en que uno cuando necesita algún servicio, uno va donde personas que estén altamente capacitadas, cualificadas, porque su área de expertise es esa. Entonces, aquel deseo que vayamos a manifestar, nos convertiremos en una autoridad en ese tema. Por eso saber elegir, porque no lo vamos a poder elegir todo. Querer tenerlo todo es muy infantil y Saturno va a decir, reduce, contrae, comprométete y a eso, a lo que te comprometas, sosténlo, trabájalo para que tengas autoridad en ese tema. Y para tener autoridad, evidentemente, hay que tener compromiso y fuerza de voluntad. Bueno, entonces vamos a sintetizar las claves de este tránsito. Lo primero, hacernos cargo de nuestras decisiones y hacernos cargo requiere también que no esperemos que los otros nos sostengan. Eso puede dar cierta sensación de soledad, ¿no? De me toca hacerme cargo a mí y no puedo delegar lo que me corresponde en otros. Es más, a veces suele durante este tránsito pasar que a veces cosas que de las que se hacían cargo otros toca asumirlas, ¿no? Entonces, hacerse cargo de a qué asumo y qué decido asumir, ¿no? Esa autonomía de decir, tomo decisiones informadas, informarme cuáles son las consecuencias, cuál es el precio que tengo que pagar por cada decisión y frente a eso, hacerme cargo. Sostener con madurez va a tener que ver con, a pesar de que no siempre la motivación se mantenga, esa motivación inicial, tener la disciplina para sostener, porque habrá días en que las cosas se pongan difíciles, habrá días que no estemos igual de motivados, pero tenemos que ser consecuentes con nuestras acciones y recordar que tenemos cierto tiempo, ¿no? Entonces, de ahí también los límites del tiempo va a ser que sostengamos con hábitos, con rutinas que se encaminen a que eso que queremos lograr, que no van a ser muchas cosas, sea una prioridad. Y al convertirse en una prioridad, vamos a dirigir nuestra acción y nuestra energía y consecuentemente nuestras acciones a eso. Revisar cuál es la relación que tenemos con la autoridad. Aries es un signo que puede traer conflicto. Conflicto cuando no regulamos la energía. Conflicto cuando no vemos a los demás y solamente vamos en exceso por nuestras elecciones, por nuestro deseo.
sin tener en cuenta que hay otros, ¿no? Entonces, revisar esa relación con la autoridad tiene que ver mucho con, bueno, ¿cuál fue la autoridad en mi casa? ¿Cuáles son esas asociaciones que yo tengo con quién es el que toma las decisiones en casa? Sea mi padre, sea mi madre, sea mis abuelos, ¿no? Porque las figuras relacionadas a Saturno tienen que ver incluso a veces con abuelos. Y también, ojo a esto, las memorias vinculadas a la guerra, al conflicto, van a ser un tema que tenemos que trabajar. Piensen que con Saturno en Piscis reestructuramos muchos temas del inconsciente, muchos cierres, etapas, como una constelación a nivel colectivo y a nivel también de la memoria, digamos, generacional. Pero con Saturno en Aries también hay que revisar si hay dentro de nuestros abuelos, por ejemplo, una memoria, algún conflicto que estemos heredando y que no se haya tramitado en el sistema familiar, más sobre todo cuando Júpiter ingrese a Cáncer, que ya les contaré de eso, ¿no? Entonces, a partir de junio también habrá que revisar, bueno, cómo estamos con la autoridad, de julio, perdón, y cómo estamos revisando nuestra historia personal conforme a nuestros abuelos, a las personas de edad de nuestra familia y cómo eso lo trasladamos a nuestro jefe, a la vida misma, al gobierno, al Estado, a nuestras relaciones, ¿no? ¿Cuál es el tema con que a veces tengamos que aceptar ciertas imposiciones? ¿No? Y que tanto nosotros tenemos la capacidad de regularnos y no necesitar que todo el tiempo o nos estén vigilando o nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y con el tiempo vamos a ver que Saturno paga, ¿no? Es como que te pido cosas a cambio, pero te doy lo justo, ¿no? Por eso las habilidades y la sabiduría que adquirimos durante los tránsitos de Saturno se adquieren porque, en este caso, en el signo de Aries, vamos a reforzar la valentía y el liderazgo. Y entiendan que la valentía es un concepto que va a ser va a depender mucho del concepto que tengamos de miedos, ¿no? Es muy relativo, es la palabra que les iba a decir, es muy relativo la valentía, porque hay personas para las cuales hay cosas que no representan tanto miedo, porque todos tenemos miedos diferentes, entonces el ser cobardes va a ser muy relativo según qué, pero por lo menos para el concepto que tengamos nosotros de ser valiente, de superar miedos, de asumir riesgos, eso va a fortalecer nuestra valentía y la capacidad de liderar. Y liderar también a veces es ir de frente, es ir de primero, es lanzarme aunque no tenga garantía de los resultados. Y sobre la marcha, tomar decisiones maduras, soluciones estructurales para poder avanzar en el camino, ¿no? No es como a los pegotes y a la improvisación, sino ir avanzando sobre eso. Y es una oportunidad para crear nuevas reglas. Piensen que Saturno es como la constitución de algo. Entonces, esas nuevas reglas van a estar dadas porque yo sepa darme um, una constitución propia, porque yo sepa integrar esa autoridad interior, reconociendo también que pueden haber inicios, liderazgos, iniciativas, emprendimientos que pueden presentar cierto grado de dificultad, como un cohete, ¿no? Que al despegar cuesta. Pero que precisamente esa dificultad, ese peso, ese a veces que toca uno liderar, te va a preparar para que las cosas sean más adelante, no solamente más sofisticadas, como dice ahí, sino más duraderas, de calidad y que lleguemos a la excelencia en lo que tiene que ver con el arquetipo de Aries. Bueno, esta diapositiva la he decidido llamar de los retos a la sabiduría. ¿Por qué? Porque vamos a tener retos en Aries. Ojo a esto que no les había dicho que tradicionalmente Saturno en el signo de Aries no se encuentra cómodo. Tradicionalmente no es una posición cómoda porque es el impulso, el riesgo, el deseo que va así casi desbocado y Saturno representa los límites, la autorregulación, la responsabilidad, la prudencia. Entonces, en principio, me pareciera que son funciones de naturaleza diferentes, son cualidades y características diferentes, pero eso no tiene por qué ser algo malo. Realmente también nos hace ser creativos, ingeniosos y aprender nuevas cosas y nuevas combinaciones, ¿no? Entonces, detrás de cada dificultad, ojo que a Saturno le gusta el esfuerzo y restricción, vamos a ser conscientes de cuáles son los bloqueos y obstáculos reales. O sea, realmente quiero algo, pero uy, no tengo los recursos. Obstáculo real, no me lo estoy imaginando, ¿no? Saturno es realidad. ¿No? Quiero competir para
no sé, un campeonato de pesas de fuerza, no sé, y el primer día voy a levantar 28 kilos, pues te vas a herniar, te vas a lastimar, ¿no? Hay que ir progresivamente y ese progreso pues va a tener que disponer de una rutina, de un tiempo. Entonces, el obstáculo real, ¿cuál es? Bueno, no me falta tiempo, entonces organízate. No tengo los recursos, bueno, ahorra. ¿Saben? Saturno es ponerse como los anillos, el cinturón. Me pongo el cinturón, ¿no? Porque va a valer la pena, porque tengo que caber en el traje y tengo que sostener esto, ¿no? De forma recta. No piensen que Saturno es ser de lata y no moverse, sino es regular, es sabernos regular, ¿no? Entonces, frente a eso, pues me regulo porque sé lo que tengo en realidad y lo que no, y lo que me hace falta, y frente a lo que me hace falta, porque Saturno también puede traernos periodos de escasez, ¿no? Pues genero recursos, ¿no? A través del trabajo y el esfuerzo. ¿Nos muestra restricciones inconscientes y autoimpuestas? Sí, porque a veces nos damos cuenta que no es tanto la vida misma, no es tanto el rechazo, hay veces hay muchos temas a trabajar de nosotros mismos, ya sea por la narrativa que tenemos de la infancia, por nuestra relación, como les venía diciendo anteriormente, con las figuras de autoridad, con todo lo que yo me he dicho y me he contado de lo que soy capaz y no, como cuando uno dice, no, no soy disciplinada, no, es que yo a la tercera abandono, no, es que, y se queda ahí, es como, bueno, y haz algo, porque esto, que puede ser un ejemplo pequeño, ¿no? De me cuesta tal, pero y uno se ríe, pues ok, esto tiene un trasfondo, mira lo que es, ¿no? Que posiblemente esté enraizado en la infancia también, pero mira qué historia te estás contando de ti y donde tú mismo puedes ser tu propia restricción, tu propio límite. Y construir con autonomía tiene que ver con tener una capacidad de elegir lo que yo deseo, decidirlo y ser consecuente con que eso que decidí, sé las consecuencias que trae, sé lo que requiere. Entonces, de ahí decisiones informadas es clave. Decido y me comprometo porque conozco lo que representa y lo que significa. ¿Vale? Ya ahí como síntesis, pues bueno, la autoridad se adquiere cuando uno sabe darse su propia voz, cuando uno honra su propia experiencia, su recorrido, su tiempo, su trayectoria y no replica voces externas, no está buscando que alguien a uno le diga qué hacer, ni que a alguien a uno le ponga el check. No, uno mismo se puede poner el check porque uno es consciente y uno es el testigo directo de todo el esfuerzo que uno le ha puesto a algo, ¿vale? Entonces de ahí también el juicio más hacia los demás es regularlo con uno mismo. Claro, para eso también Neptuno va a ayudar a que no seamos tan duros, pero es como nadie te puede decir cuánto te has esforzado, ¿no? Sino tú mismo, o sea, no hay un parámetro. El que mejor te conoce, Aries, eres tú. ¿Cuál es tu deseo? Si esto es lo que deseas, tú estás contigo las 24 horas. ¿Qué has hecho para eso? No hay un juez afuera, el juez está dentro y tiene que ver mucho con yo me comprometo conmigo. Bueno, como parte de este trabajo personal, em, hay que tener en cuenta qué herramientas nos da Saturno para hacer es lo que nos toca, ¿no? Lo que nos corresponde. Entonces, algo que es clave con este tránsito de Saturno en Aries es decidir y sostener las consecuencias, ¿no? Lo hemos venido desarrollando durante todo el video. Entonces, algo clave y práctico, ¿no? Que lo podemos llevar a la vida diaria, a la cotidianidad, es preguntarse ¿por qué te cuesta tanto decidir algo? ¿No? ¿Por qué me cuesta decidir algo? ¿Por qué me cuesta hacerlo? Porque no todos funcionamos igual, no todos deseamos lo mismo, de ahí que reconozcamos nuestra individualidad, que eso es Aries. Y usar los momentos en los cuales no estemos tan seguros o estemos indecisos a nuestro favor. Esto sería como usar un poco el síndrome del impostor y usarlo a nuestro favor, ¿no? Porque en algún momento todos nos podemos estar sintiendo que no estamos preparados, que es demasiado, que no voy a poder con eso, que es demasiada carga, que mejor me quedo en la comodidad y no arriesgo. Y Saturno nos va a decir, lánzate, lánzate porque ya toca, ¿no? Y asume y ve sobre el camino haciéndote fuerte. Entonces, muchas de las cosas que hacen que nosotros tengamos indecisión y tengamos también que lidiar con el síndrome del impostor, ¿no? De no validar lo capaces que somos de hacer las cosas, es el miedo a equivocarnos. Aries es el principio de valentía. Aries es el principio de impulso, de fuego, de conexión con la vida, de guerrero, ¿no? Es ese guerrero puro. Entonces, nos podemos equivocar. No porque somos humanos. Aries tiene que ver con el nacimiento y con la encarnación, con estar acá encarnados. Entonces, te equivocas porque eres humano, te equivocas porque no eres perfecto y hay cosas que haces por primera vez.
¿no? Entonces hay primiparadas, hay cosas que vas a hacer y no te puedes dar tan duro, te equivocas y si es eso, si no lo tenías que hacer, pues no lo vuelves a hacer, delimitas, pero si sí es por ahí el camino, pues esfuérzate y púlelo hasta que lo hagas, inténtalo, hasta que lo hagas superando el miedo y la acción te va a sacar de ese miedo y de esa indecisión. Otra cosa, puede ser también que estés indeciso porque no tengas claridad, que tengas miedo de arrancar, de iniciar, porque no tienes claridad en cuál es la prioridad. ¿Mm? Aries prioriza, Aries es el primero en todo, es el primer signo del zodiaco. Entonces, ¿cuál va a ser mi prioridad? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que eso que me mueve a lo que yo quiero? Porque te pueden gustar muchas cosas, puedes desear muchísimas cosas, pero tienes que darle prioridad. ¿Mm? Y ahí decir, ok, me enfoco en esa prioridad, voy a ello. Hay también que tener en cuenta que probablemente tengamos que lidiar con la verdad es que no le podemos gustar a todo el mundo y que no necesitamos ser aprobados, que nuestro deseo, que eso con lo cual nos hemos comprometido, probablemente a veces cree conflictos de intereses con otros, que otros no estén de acuerdo, y ahí es cuando tienes que defender esas decisiones y decir, no, no necesito que me apruebes, yo ya me aprobé. Yo ya sé las consecuencias de esto, las asumo y por eso no necesito tu aprobación y continúo y más importante, avanzo, porque Aries es avance, ¿vale? También ver si es que tengo miedo o indecisión porque tengo un ideal de perfección, ¿no? Como que en el ideal las cosas son muy lindas, pero cuando tú lo aterrizas a la práctica, bueno, tal vez no cuadra, tal vez va a demorar mucho más de lo que pensaba, tal vez no era la forma que como lo pensaba, ¿no? Del ideal, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Y sobre todo, algo que tienes que ver es, juzga también más que las palabras, las acciones. Saturno en Aries nos va a hacer trabajar las acciones son claves y revisar si es que estás viviendo en esos mismos ideales y frustraciones del pasado hacia atrás, cuando me equivoqué, cuando me engañaron, cuando no fui capaz, cuando me caí, ¿m? Y te estás identificando y sobreidentificando con algo que ya pasó o idealizando el pasado cuando yo era, cuando yo tenía, cuando todo era mejor, ¿saben? Ahí y ver también si tengo un ideal con las proyecciones a futuro, de nuevo, quedarme ahí como en el ideal de perfección. Entonces, estos son unos pequeños pasos que yo creo que nos pueden servir para ver cómo estamos llevando el tema ok, pongo a la acción y en la práctica, en lo diario, cómo puedo llevar el tema de formarlo como una herramienta, ¿no? De tener a Saturno muy presente. Entonces, lo primero es ser claro en prioridades. ¿Mm? Si tienen ahí un papel, un lápiz, ¿cuál es mi prioridad? Reconociendo que no hay decisiones perfectas. Entonces me puedo equivocar, pero de momento, siendo muy sincero, así, sincero y directo como es Aries, y acepto que no hay decisiones perfectas. Tercero, dejo que la acción y la intuición, muy importante porque el fuego es intuitivo, y recuerden que Aries viene de Piscis, viene ya con un recurso adicional. Aries se puede permitir esos lanzamientos porque intuye desde atrás que algo lo acompaña, porque tiene la sabiduría ya de todo ese recorrido que hizo, ¿vale? Lo que pasa es que sale de Piscis y digamos, le falta experiencia porque es un bebé. ¿Mm? Y aún así es como, ok, ¿y la intuición de dónde viene también? No solamente de la lógica, lo que me van mostrando los hechos, las acciones concretas, sino que como Neptuno también va a estar ahí, ya lo vamos a ver, va a ser un tránsito muy interesante de, ok, acción con intuición, ¿vale? Porque Neptuno también va a estar en Aries. Y eso va a ordenar mi mente, mis acciones, voy actuando y le doy espacio también a la intuición, no solamente la mente, ¿no? Pero evidentemente hay que avanzar bajo esa mente fría y calculadora de Saturno, ¿no? Que Saturno también es frío y calculador porque sabe las consecuencias y porque necesita ser práctico. Lo práctico es necesario. Y establecer un límite. Saturno es el tiempo. Entonces, el tiempo para decidir. No puedes postergar y postergar el iniciar algo, tienes que arrancar. Entonces, ponte un tiempo, acá un deadline, hasta acá tomo esta decisión, me voy de acá a 2 semanas para elegir. Y este día elijo y lo marcas literal en el calendario. Y una vez tomas la decisión, avanzas y no miras para atrás. ¿No? Claro, te podrás equivocar, volviendo a lo mismo al primero, pero por lo menos trata de ser lo más coherente y consecuente con tu elección. ¿Vale?
Bueno, otro aspecto muy importante a considerar de este tránsito de Saturno ingresando provisionalmente a Aries es que Neptuno también hizo su ingreso provisional el pasado 30 de marzo y hasta el 22 de octubre, que va a estar en el signo de Aries. Y esto nos quiere decir que tenemos que compaginar, no podemos interpretar el ingreso solo de Saturno aislado de lo que Neptuno también, que es un planeta colectivo, generacional, un planeta transpersonal muy fuerte, muy potente, que también ha ingresado al primer signo del zodiaco y está en los primeros grados de Aries. Entonces, entendamos que esta unión ya se viene sintiendo, no es algo nuevo, no es como el fin ya mismo, sino que es como diluyendo, ¿no? Como cuando uno pinta con acuarela, eso ya está sucediendo. Ya simultáneamente tenemos esta unión entre la estructura, ¿m? Y la disolución. Esta unión, si bien se perfecciona el próximo año, ¿no? En febrero del 2026, tenemos que tener en cuenta que son fuerzas muy diferentes, ¿no? Y que en principio pareciera como que no son armónicas, ¿no? Neptuno tiene que ver con la disolución, con la ensoñación, con la fantasía, lo que se disuelve, se ablanda, se sensibiliza, es la pérdida de límites. Me desbordo con Neptuno porque conecto con el todo, con la unidad, conecto con otras vidas, conecto con otros planos. Eso es Neptuno. ¿Mm? Neptuno es el planeta que nos envuelve en el todo somos uno, ¿no? Y genera caos, caos y distorsión de ciertas cosas. Saturno, por el contrario, es un planeta realista que le gusta lo sólido, lo estructurado, el orden, no el caos. Y frente a eso tenemos que ver cómo somos nosotros, cuál es la distancia psicológica en la que tenemos nuestro Neptuno y nuestro Saturno, porque todos tenemos a Neptuno y a Saturno en nuestra carta natal. Y ahí habría que ver, ok, ¿cómo me llevo yo con los límites, con la autoridad, con la responsabilidad, con el compromiso, ya sea por tu propia carta y también porque lo integres en tu propia vida? ¿No? ¿Qué tanto soy capaz de autorregularme, de exigirme a mí mismo? O estoy esperando siempre que la fuera me diga o las circunstancias apremien y me toque ahí sí ponerme las pilas, ¿no? Eso es mucho revisar cómo está mi Saturno y también cómo está mi Neptuno. ¿M? ¿Cuál es la distancia psicológica que tengo yo con la espiritualidad, con la sensibilidad, con saber fluir, con confiar en el caos, con entender que esta no es la única realidad, que hay un plano energético? Eso es lo neptuniano. Entonces, ambas se van a unir, ambas fuerzas, ¿m? Y nos van a hacer trabajar en el signo de Aries. Saturno ya acaba de salir de Piscis, en el momento en el que se une con Neptuno, y va a empezar ese nuevo ciclo. Y ahí va a tener que ordenar ciertos ideales. Entonces les voy a compartir ahorita una diapositiva en donde podemos entender un poquito de qué se trata esto. Digo un poquito mejor, ¿no? Para tenerlo más claro. Entonces, ¿qué pasa? Saturno y Neptuno se unen cada 35 años. Piensen que la última vez que se dio esto fue cuando se cayó el muro de Berlín. Esta unión entre Saturno y Neptuno en Piscis ya ha estado activa incluso desde el año pasado. Finales del año pasado ya se estaban uniendo, ¿no? Ya estaban por orden, por orbe, perdón, de conjunción, ya estaban muy cerquita en grados matemáticos, ¿no? Sin embargo, ya Neptuno pasó a Aries y dejó atrás a Saturno, pero Saturno en breve se le une y se unirán, se perfeccionarán en el mismo grado matemático el próximo año, en febrero. Entonces, esta unión va a durar, como que están ahí en grados matemáticos juntos, desde el año pasado hasta el 2028. Entonces tenemos añitos para trabajar con este tema. ¿Eh? Y su unión se perfecciona cada 35 años. Por eso les decía lo importante de tener como referente la caída del muro de Berlín. ¿Vale? Saturno, como les decía, aísla, contrae, sostiene, requiere esfuerzo, disciplina, protege también. No es porque sí. La razón de Saturno es voy a establecer estos límites para proteger algo y para poder materializar. Si me disperso demasiado, no voy a poner foco en lo que es realmente importante y no se va a poder consolidar. De eso se encarga Saturno. Mientras que Neptuno sensibiliza, ablanda, disuelve, etéreo, fantasía, que está genial porque todos necesitamos disfrutar, soñar, permitirnos extraernos un poco de la realidad saturnal. Pero esa es la diferencia, ¿no? De estos planetas. Y entonces vamos a ver que hay un momento en el año, que es cerca a junio, a mediados de junio, desde el 15 de junio hasta el 23 de junio, pero puntualmente el 22 y el 23 de junio vamos a tener una cuadratura con el Sol.
¿Mm? Entonces vamos a ver que el Sol, recién ingresado al signo de Cáncer, nos va a mostrar ciertos límites, ciertas restricciones que tenemos que tener a eso nuevo que estamos haciendo y que se va a incrementar más todavía para julio, ¿no? Y ahí el trabajo de quiero algo nuevo, pero ¿qué voy a conservar? ¿Qué necesito tener como muy cuidado, muy nutricio en medio de todos estos cambios, de estos inicios que no puedo arriesgar? Porque requiere mi cuidado, ¿no? Piensen en, no sé, en emprender, ¿no? Entonces voy a emprender y esto, pero bueno, y si no me sale, ¿con qué me quedo? Hay algo que voy a tener que tener seguro, ¿no? Hay algo, hay valores familiares tradicionales que también voy a tener que conservar. ¿Vale? Entonces, eso ya lo vamos a ver ahorita con el ingreso de Júpiter a Cáncer. Entonces, importante que Saturno ingresa a Aries, pero no está solo. Neptuno está ahí esperándolo. Y es muy importante que ustedes se pregunten, ¿qué hacen cuando sus ideales no responden a la realidad? Cuando la realidad les pone límites. Yo quisiera tener esto y he trabajado y me he hecho mil trabajo personal y energético y no se da. Ok, ¿cómo respondes a eso? ¿Qué haces? ¿Qué Aries haces? ¿Mm? ¿Qué haces para esa frustración de cuando se demoran los ideales en materializarse? Cuando presientes pero no se muestra claramente cómo es en la vida. Entonces ahí, en el hacer, ¿no? Cómo estoy reaccionando, cómo estoy respondiendo y cómo estoy actuando frente a ello. Y también, simultáneamente y viceversa, qué estructura de mi vida, qué juicio, qué deber ser, qué legado, qué mandato se sensibiliza cuando me doy cuenta que la vida es un viaje, ¿no? Y entonces acá todos nos equivocamos, ¿m? Y acá estamos aprendiendo todos. Entonces, por lo mismo, también no puedo ser tan duro conmigo mismo ni con los demás. Entonces, esa estructura, ese juicio también se ablanda. Por eso muchas personas consideran que el tránsito de Saturno en Aries no va a ser tan severo. Ahora va a tener otros retos, tan severo en el sentido en que como Neptuno lo hace más flexible, ¿m? Lo deja de que se haga tan rígido, entonces puede ser un tránsito que más que denso y pesado sea más bien un poquito confuso. Y de ahí que las normas sean un poco flexibles, que yo también tenga que entender temas espirituales, temas energéticos para poder saber cómo funciona mi energía, cuáles son mis auténticos deseos. ¿Vale? De eso se trata la unión de Saturno y Neptuno. Entonces es el primer aspecto a considerar, que Saturno ingresa a Aries, pero no lo hace solo. Neptuno está ahí esperándolo y eso es clave preguntarnos cómo es el ideal, la estructura y esos nuevos sueños por los que me quiero comprometer. Por último, tener en cuenta que simultáneamente este ingreso de Saturno y Neptuno a Aries hará una conexión con Plutón en Acuario. Entonces, Plutón en Acuario durará 20 años, pero sí que es verdad que al inicio de este tránsito conectará en sextil. Un sextil es un aspecto fluido, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta los cambios que estamos teniendo a nivel colectivo, cómo el poder está cambiando de manos, cómo la tecnología también está impactando en nuestras vidas, tanto para lo positivo como herramientas, como manera de agilizar procesos, como para lo negativo, la toxicidad, el exceso de información, de nerviosismo, para todo. Hay que evaluarlo y hay que saber cómo me regulo y cómo lo uso, cómo entiendo que esa información me es útil, cómo necesito armar tribu, comunidad para crecer en red, para poder sostener y aportar algo. Porque de eso se trata también Neptuno y Plutón en Acuario, dejar algo que trascienda más allá de lo individual, más allá de lo que solamente me reafirma a mí mi existencia. ¿Cuál es mi propósito social? ¿Qué vine a cumplir en este tiempo? ¿Qué puedo ya yo dar y aportar a los demás? ¿Vale? Consecuentemente también Urano estará ahí en ese contacto porque en el momento en que Saturno y Neptuno se unen, Urano ya estará en el signo de Géminis. Entonces, em, que tengamos también como Marte, perdón, como Aries y Géminis están en sextil, es ese otro entendimiento de, necesito diversidad de conocimientos, necesito ideas ingeniosas para poder avanzar en estos retos, necesito salirme de lo conocido y decir, bueno, ¿por qué no? De ahí el asumir riesgos, ¿no? De ahí es decir, la mente, las ideas, las personas, la información, la conexión con otros que hace que mi ingenio sea un recurso para poder avanzar con eso que deseo, ¿no?
Y por último, la tensión que hará durante un año. Saturno, bueno, y que la sentiremos sobre todo a mitad de año, Saturno con Júpiter que ingresará a Cáncer. Entonces, Júpiter va a ingresar a Cáncer en el mes de julio, ¿no? Y Cáncer es un signo de familia, de cuidado, de protección y de conservación. Como Aries es lo nuevo, Aries es la individualidad y Cáncer tiene que ver con la familia, con la tradición, con el hogar, con lo conocido, con el sentido de pertenencia, con la infancia, con la maternidad, con la paternidad, el cuidado, lo nutricio. Entonces va a haber ahí una tensión en cómo avanzo individualmente sosteniendo ciertos valores tradicionales, familiares, que son necesarios para mi bienestar emocional, para mi filosofía de vida conforme a lo que es un lugar seguro, nutricio, para mí, porque también lo voy a necesitar. Es decir, es el guerrero que también necesita ir a alimentarse e ir a descansar a casa. Entonces, trabajar por eso es importante, chicos, por no descuidar nuestro lugar de pertenencia y es uno de los retos más que se suman a este tránsito. Bueno, no pensé que me fuera a salir tan largo este directo. En todo caso, quiero compartirles que en mi comunidad Astro Andrómeda tengo un material descargable para que si conocen su carta natal, conforme a donde tengan la zona Aries, puedan ver qué considerar en esa área. O si no, si conocen su sol y ascendente, pues tengan una idea de qué les va a pedir Saturno ingresando a Aries provisionalmente desde el 25 de mayo hasta el 1 de septiembre. Pueden dejar en comentarios la palabra yo y les envío el link para que accedan a mi comunidad. Es completamente gratuito y pueden descargar ahí el material. Entonces ahí los espero. Y nada, chicos, espero que tengan un feliz tránsito. Asumir lo que nos toca y no tengan miedo porque, bueno, Saturno es la vida misma, es el principio de realidad, ¿no? Y somos mucho más fuertes y capaces de lo que creemos. Les mando un abrazo muy grande, gracias por estar del otro lado y hasta la próxima. Feliz ingreso de Saturno al signo de Aries. Chao.